La Gran Muralla China. 6.000 kilómetros serpenteando sobre montañas. El símbolo definitivo del poder imperial. La única estructura humana visible desde el espacio. Excepto que no es visible desde el espacio. Esa es una mentira que todos repetimos. Pero hay una mentira aún más grande sobre la muralla. Una mentira que los libros de historia no cuentan. La Gran Muralla no fue un triunfo de ingeniería. Fue el proyecto de vanidad más caro de la historia humana. Un agujero negro financiero que consumió la riqueza de dinastías enteras, costó la vida de casi 1 millón de personas y, como defensa militar, fue un fracaso espectacular. Los mongoles la cruzaron, los manchúes la cruzaron, todos la cruzaron, porque resulta que la manera más efectiva de superar una muralla no es escalarla, es sobornar al guardia para que abra la puerta. Esta es la historia de cómo el miedo puede llevar a una nación a arruinarse construyendo un monumento a su propia paranoia, y de cómo esa paranoia, disfrazada de seguridad nacional, puede ser más destructiva que cualquier ejército enemigo. Año 220 a.C. Qin Shi Huang acaba de hacer lo imposible. Unificó China por primera vez en la historia. 7 reinos en guerra constante durante siglos, ahora bajo un solo emperador. Es un genio militar, un administrador brillante y un paranoico absoluto. Al norte de su nuevo imperio están los Xiongnu, tribus nómadas de jinetes arqueros, crueles, rápidos, imposibles de predecir. Durante generaciones han saqueado las fronteras chinas, roban, matan, desaparecen en las estepas antes de que llegue cualquier ejército. Qin Shi Huang necesita una solución permanente y tiene una idea radical. Ya existen muros defensivos en el norte, pequeños, construidos por los antiguos reinos rivales. Qin ordena conectarlos todos, extenderlos, convertirlos en una barrera continua que selle completamente la frontera norte de China. Una muralla que separe la civilización de la barbarie para siempre. Comienza la construcción más ambiciosa jamás intentada. 300.000 trabajadores son movilizados de inmediato. Soldados, campesinos, prisioneros, no importa. Todos van al norte. La muralla de Qin eventualmente medirá 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros de piedra, tierra compactada, y los cuerpos de los que murieron construyéndola. Porque las condiciones son infernales. Montañas escarpadas, desiertos helados, sin caminos para transportar suministros. Los trabajadores cargan piedras que pesan cientos de kilos por terrenos imposibles. Mueren de agotamiento, de hambre, de frío, de accidentes. Cuando alguien cae, simplemente lo incorporan a la muralla. Sus huesos se convierten en parte de la estructura. El cementerio más largo del mundo. Se estima que durante el reinado de Qin Shi Huang, 400.000 hombres murieron construyendo la muralla. 400.000. 1 de cada 500 habitantes de China. Pero el emperador está satisfecho. Ha creado una barrera física entre China y el caos del norte. Ha asegurado su legacía. Ha garantizado la seguridad eterna de su imperio. Qin Shi Huang muere en el año 210 a.C. Su dinastía colapsa 4 años después. La más corta de la historia china. 15 años en total. ¿La muralla lo salvó? No. Su imperio colapsó desde dentro por la brutalidad de su gobierno y los costos insostenibles de sus megaproyectos. Entre ellos, la muralla. Pero la obsesión con la muralla no murió con Qin. Resurgiría siglos después con consecuencias aún más catastróficas. Año 1368. La dinastía Ming acaba de expulsar a los mongoles y restaurar el gobierno chino. Después de un siglo de ocupación extranjera, los Ming están aterrorizados de que los mongoles regresen. Y tienen razón de estar aterrorizados. Porque aunque el imperio mongol se ha fragmentado, las tribus mongolas siguen siendo la mayor amenaza militar de Asia. Jinetes que pueden recorrer 100 kilómetros en un día, arqueros que disparan flechas con precisión letal a caballo a galope completo. Los Ming deciden que la única manera de estar seguros es reconstruir completamente la Gran Muralla. Pero no la muralla de tierra de Qin. Una muralla moderna, de piedra y ladrillo, con torres de vigilancia cada pocos kilómetros, con guarniciones permanentes, con fortalezas capaces de albergar ejércitos enteros. La nueva muralla será la estructura defensiva más sofisticada jamás construida. También será la más cara. La construcción dura más de 200 años.
desde 1400 a 1600. Generaciones enteras nacen, viven y mueren construyendo la muralla. Y el costo es absolutamente devastador para la economía china. Aquí está el primer problema: la mano de obra. En el pico de la construcción durante el siglo XVI, más de 1 millón de hombres están trabajando en la muralla. 1 millón. Eso es 1 millón de hombres que no están cultivando arroz, no están produciendo seda, no están fabricando porcelana, no están generando riqueza. Están moviendo piedras en el desierto Gobi. China es una sociedad agraria. Su riqueza viene de la tierra, y de repente millones de sus trabajadores más productivos están haciendo trabajo esencialmente inútil en la frontera norte. La producción agrícola cae, los precios de los alimentos suben, las familias campesinas, que ya viven al borde de la supervivencia, empiezan a pasar hambre. Pero el costo de la mano de obra es solo el comienzo. Está el costo de los materiales: millones de toneladas de piedra, billones de ladrillos, cal para el mortero, madera para los andamios. Todo tiene que ser producido y transportado a lugares remotos sin caminos. Los gobiernos Ming establecieron sistemas de conscripción laboral obligatoria. Cada familia debe proporcionar trabajadores o pagar equivalentes en grano e impuestos. Las tasas impositivas durante la construcción de la muralla alcanzan niveles confiscatorios. Las familias campesinas pierden hasta el 50% de su cosecha en impuestos para la muralla. 50%. Imagina trabajar todo el año en tus campos y entregar la mitad de todo lo que produces para financiar un muro a 1000 kilómetros de distancia que nunca verás y que no te protege de nada porque tu aldea no está en la frontera. Las rebeliones campesinas comienzan a estallar, no contra invasores extranjeros, contra su propio gobierno que los está exprimiendo hasta la muerte para construir un monumento de piedra. Y aquí está el verdadero crimen económico: el costo de oportunidad. Mientras China gastaba fortunas incalculables construyendo un muro defensivo y mirando hacia adentro, el resto del mundo estaba cambiando. Año 1492. Colón descubre América. Año 1498. Vasco da Gama llega a India por mar. Año 1520. Magallanes circumnavega el globo. Europa está construyendo barcos, explorando océanos, estableciendo rutas comerciales globales, dominando el comercio mundial. China, la nación más avanzada del planeta en el año 1400, se encierra detrás de su muralla, se enfoca en defenderse de nómadas en caballos mientras los europeos están cruzando océanos. El almirante Sing He había liderado expediciones chinas masivas por el Océano Índico décadas antes, flotas de barcos del tesoro que hacían parecer pequeños a los barcos de Colón. China tenía la tecnología, el conocimiento y los recursos para dominar el comercio marítimo global, pero los Ming decidieron que era más importante construir un muro. Cancelaron las expediciones marítimas, quemaron los barcos del tesoro, prohibieron la construcción de barcos oceánicos, convirtieron la política oficial en aislacionismo y defensa terrestre. Mientras Europa se enriquecía con el comercio global, China gastaba su riqueza enterrando piedras en el desierto Gobi. Es la decisión estratégica más desastrosa en la historia económica china. Y lo más irónico de todo, la muralla no funcionó. Año 1550. Las incursiones mongolas en territorio Ming son constantes. Pequeños grupos cruzan la muralla, regularmente. Saquean aldeas, roban ganado, matan gente, desaparecen en las estepas antes de que llegue cualquier ejército. Los Ming aumentan las guarniciones. Más soldados, más torres, más fortalezas, más dinero desperdiciado. No importa, los mongoles siguen cruzando. ¿Cómo? ¿Cómo superan esta muralla masiva con sus torres de vigilancia y sus ejércitos? Fácil. La rodean, encuentran secciones mal defendidas y las escalan. O más frecuentemente, sobornan al guardia para que abra la puerta. Porque resulta que los soldados que custodian la muralla están mal pagados, mal alimentados y resentidos. Han sido enviados a morir de aburrimiento en fortalezas remotas mientras sus familias en casa se mueren de hambre por los impuestos de la muralla. Cuando un comandante mongol ofrece plata a cambio de abrir una puerta, muchos guardias aceptan encantados. La muralla no fue derrotada por asedios épicos ni batallas masivas, fue derrotada por corrupción y sobornos. Las fortalezas más impresionantes del mundo caían porque un guardia hambriento aceptaba 50 monedas de plata. Y entonces llega el golpe final que prueba la inutilidad total de la muralla.
Año 1644. Los manchúes, tribus del noreste, invaden China. Tienen un ejército formidable, pero no necesitan asediar la muralla. Un general Ming llamado Wu Sangui, enfurecido por la rebelión interna que ha capturado Pekín, decide que prefiere aliarse con los manchúes que con los rebeldes chinos. Abre las puertas de Sanhaiquan, el punto estratégico más crítico de toda la muralla. Simplemente las abre e invita a los manchúes a entrar. Los manchúes conquistan China en menos de 2 décadas. Fundan la dinastía Qing. Gobiernan China durante 268 años. La Gran Muralla, 2000 años en construcción, millones de muertos, fortunas incalculables gastadas, fue derrotada por un general traidor que abrió una puerta. Déjame darte números concretos del costo total. Durante la dinastía Ming solamente, se estima que se invirtieron 100 millones de onzas de plata en la muralla. En dinero actual, eso equivale a más